placer recibirte. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Odio las preguntas genéricas, pero voy a arrancar por... Vamos. Situación general, ¿cómo ves la situación en general, económicamente hablando? El cómo la ves, o la ves, como se dice ahora. Creo que la orientación, sin duda, digamos, coincido y me parece favorable en lo económico. Sobre todo, este programa tiene como tres pilares. Uno es toda la cuestión fiscal, la llamada motosierra. En eso ya como que nos acostumbramos, pero la verdad que es muy sorprendente que desde el primer mes Argentina, del gobierno de Milei, el gobierno argentino gasta menos de lo que recauda, que es inédito. Hubo un periodo de Néstor Kirchner, pero después mirá 50 años de Argentina y no pasó nunca. Y se lo nota que tiene la ventaja adicional esto de no solo hacerlo, sino que la persona que lo está haciendo, me refiero a Milei, tiene mucha credibilidad en este sentido. O sea, es como que uno lo ve a él como una especie de maníaco del equilibrio fiscal. Entonces, esa parte es muy importante y es una condición, me parece necesaria, indispensable, no por ahí suficiente por sí sola, para que Argentina arranque. Pata 2 es lo que podemos llamar las políticas de reforma. ¿Qué quiere decir política de reforma? ¿Cómo funciona la economía para el sector privado, las reglas de juego, etcétera, donde uno ha visto desde más simple importar, apertura de los cielos, ley de alquileres, lo de los satélites. Entonces, hoy podés conectarte a Starlink, los satélites de Elon Musk, que antes no podías. Esas son algunas, ¿no? Pero la lista es larguísima, es un poco lo que está trabajando Sturzenegger. Yo lo he ayudado en algunos temas ahí, que me parece que cada una por ahí no te cambia la vida por sí sola, pero en conjunto sí. Después, si querés, ampliamos sobre esto, porque creo que algunas cosas que ocurrieron en el pasado, que cambian cómo funciona un mercado, tienen efectos después permanentes, ¿no? Y el tercer punto, que es el más quizás saliente y más de la discusión y de cuando uno abre el diario de la economía, que es, bueno, inflación, tipo de cambio, etcétera, ¿no? Recesión. Y ahí, bueno, digamos, la inflación, diría, bajó más rápido de lo que se esperaba, lo que la mayoría esperaba, y hay toda una discusión ahora de... Si se estacionó. El nuevo verbo es estacionar. Si se estacionó en el 4, o sea, realmente yo siempre fui de la visión que se llama de la inercia, es decir, donde la inflación tiene este elemento de tender a perpetuarse, no porque sea una regularidad que viene de la nada, sino porque cuando uno firma contratos, por ejemplo, pensá en salarios, ¿no? Cuando una empresa tiene que dar un aumento de salarios, se fija en la inflación del pasado, porque dice, che, ¿cuánto fue la inflación? Bueno, por ahí te da un poquito más, un poquito menos, y eso se mete después en los costos de la economía. Entonces, es como que la idea de la inercia es que la inflación del pasado genera inflación por sí misma. Por supuesto, funciona al final la política económica para matarla, pero es un bicho que una vez que se te metió, es un virus. ¿Viste cuando te hacen tomar el antibiótico? Me pasó la semana pasada que mi vieja me dice, pero seguí aunque no lo tengas, ¿viste? Porque no se va. Bueno, tiene eso la inflación. Entonces, está esa discusión y está la discusión del sistema cambiario de Argentina, que para mí es la reforma más importante de las que falta, que es básicamente salir del cepo, ¿no? Y esa es una discusión, ahí está concentrada la discusión en la profesión, digamos, que es esta idea de, bueno, seguís con esto de que el dólar oficial sube 2%, pero la inflación es 4%, ¿cómo cierra este esquema a futuro, ¿no? Me parece que ahí, a ver, perdón si es muy larga la respuesta, por favor, tenemos una sola 55 pregunta. minutos, así que podemos charlar tranquilos. Perfecto. Te cierro como de estos tres componentes y después, si querés, indagamos en cada uno, ¿no? Todavía el gobierno de Milei tiene, digamos, heredó el cepo y uno tiene que darle la derecha en decir, bueno, que elijan el timing, el momento de salir del cepo. Salir del cepo cambiario, que para que la gente lo entienda quiere decir que haya un solo dólar como hay en el mundo, ¿no? Obviamente, normalmente cuando uno dice que haya un solo dólar, ese dólar que aparece es el que ahora es el financiero libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hoy lo hicieras, que yo es 1.200 y pico o lo que sea. Entonces, ¿qué problema tiene salir del cepo? Que a la corta quizás te puede subir un poquito la inflación. Eso es lo que nos pasó. Yo estaba en el Banco Central con Macri. Estaba el dólar oficial a 10, el libre a 15, se salió del cepo y se estabilizó en 14. Y eso hizo que por unos meses la inflación fuera un poquito más alta de la que habíamos recibido. Entonces te dicen, che, pará, generaste inflación. Entonces, ¿qué pasa en el gobierno de Milei? Él tiene su legitimidad política basada en su popularidad y su popularidad basada en bajar la inflación.
Entonces ahí hay un dilema clásico que es salir de ese, me trae beneficios, pero que tardan un poco en llegar, Y mientras tanto pero, me invoca inflación. pero tengo un costo de corto plazo. Entonces es para mí, si no fuera argentino, sería como una especie de experimento muy interesante de toma de decisiones de timing. Es decir, ¿cuándo es el momento? Y acá juega la política mucho, ¿no? Claro. ¿Cuándo es el momento donde vos te conviene elegir, listo, nos conviene salir, pagamos un pequeño costo, pero a la larga para Argentina es mejor? Me quiero detener, particularizar en Dale. estas tres patas que dijiste. Motosierra, Reforma. reforma y cepo. Empiezo por la motosierra. En campaña se prometió motosierra, el Estado, empleo público, la casta, 305.000 pesos los jubilados. O Sí. sea, inevitablemente la motosierra vino de la mano de otro electrodoméstico que es la licuadora y algo de bicicleta. Totalmente, digamos. Es así, en parte, digamos. Hubo un ajuste general, o sea, una caída en términos reales, o sea, de poder de compra de todo en el Estado, de las universidades, de los jubilados, todo ha bajado comparado con el promedio del año pasado. ¿Sí? Para que te des una idea, porque los números, viste, de economía son muy difíciles, ¿no? Se dice, bueno, Argentina va a hacer un ajuste de 4 puntos del PIB. Ahora, ¿qué decir 4 puntos del PIB? Para que te des una idea, el gasto de la nación más o menos ha sido en general tipo 20 puntos del PIB. Grosso modo. Entonces, bajar 4 puntos del PIB quiere decir de los gastos del Estado, bajar casi, no sé, 25%. Claro. Ahora, ¿cómo bajás 25%? Es como una familia, en esto es como una familia. ¿Cómo bajas 25% de los gastos sin tocar, primero todo? ¿Qué fue lo que más se tocó? La obra pública, que básicamente Se paró. se paró. Las transferencias a las provincias que no dependen de la coparticipación. Es decir, hay unas que es, che, viene un gobernador, te pide, tomá, te doy para una obra. Nada, se bajó 90%. Y otro gasto muy fuerte que bajó, y que ya eso ya le empieza a pegar a la gente y no es la casta para nada, pero es las tarifas de los servicios públicos, porque eso los estaba subsidiando. Entonces, ¿para qué se suben las tarifas? Bueno, para que el gobierno deje de pagar. Estamos teniendo la discusión ahora, por ejemplo, del transporte. ¿Tiene sentido que la nación subsidie el transporte solamente en el área metropolitana? Parecería ser que no. ¿Por qué los cordobeses no están subsidiados? Entonces, esa fue otra parte importante del gasto. Y después tenés, digamos, jubilaciones, que es interesante lo que pasó porque Milei puede decir, con razón, que él no las bajó. Porque ¿qué pasó con las jubilaciones? Tenía una fórmula que dependía de una inflación muy del pasado. Entonces, como en el gobierno de Alberto la inflación subió, cuando agarró Milei ya estaban muy bajas las jubilaciones. Entonces, desde que la agarró, es cierto que más bien han subido, no mucho, pero han subido. No vuelan en dólares. En dólares no hay que medirlo, más allá de que hay que medir en poder de compra. Entonces, Claro. perdieron mucho poder de compra con el final de la inflación de Alberto y Massa y han recuperado poquito, pero desde ese nivel bajo. Entonces, la discusión ahora es, la que hubo en el Congreso y el veto del presidente es, che, les debemos 8%. Todo es sábana corta, ¿no? Me decís, ¿deberían armar los jubilados? Sí. ¿Deberíamos tener, como tenemos, 150 regímenes especiales? Imposible. Algunos llamados jubilación de privilegio, pero regímenes especiales, que quiere decir, a vos te pago más que lo que le pago a uno común, pasa en docentes, en CONICET, universidades nacionales. Vos decís, bueno, pobrecito, bueno, pero digo, la equidad en un país es, la ley es igual para todos, ¿no? Entonces, creo que hay mucho más para conseguir para los jubilados, mejorando el régimen, diciendo vamos a un sistema único y que la jubilación dependa no solo de tus últimos 10 años como es ahora, sino de cuánto aportaste a lo largo de tu vida laboral, sin volver al régimen de capitalización privada, digo, ¿no? Pero que según cuánto fuiste ganando. Entonces, hay que hacer una reforma jubilatoria. Lo de este Congreso me pareció un poco prematuramente generoso para no decir degenerado fiscal. Quiero decir, tenés un gobierno cuyo centro es la austeridad. Ese aumento era, no sé, 5.000 millones de dólares. Es un montón de guita, ¿entendés? No, decir, no, pero la CIDE, no sé si está bien lo de la CIDE o no, pero eran 80 millones de dólares, no 5.000. Entonces, Argentina tiene que decidir, me parece, o tiene que ir a una costumbre, que creo que es un poco lo que Milei va a hablar estos días,
del presupuesto, donde si hay un gasto, digo, ¿con qué lo financio? ¿Con qué? Ahora, ahí a mí me impacta esto, porque por un lado se dice, efectivamente se quitó ese 8% que debería ser devuelto, es poca plata, son 14.000 pesos o 16.000 según a quien escuche. Yo digo, 14.000 o 16.000 pesos sobre 304.000 es una cifra. ¿No hay otro modo que no sea para sostener el equilibrio fiscal, cuando no el superávit fiscal, que no sea metiéndose con 14.000 mangos de un jubilado? Son muchos, ¿no? De nuevo, son 5.000 millones de dólares, o sea, es un montón de plata. No hay, en términos de... Habría, digamos, el régimen de Tierra del Fuego cuesta ponerle 1.000 millones de dólares. Ahora, me parecería genial si todos estos diputados que votaron este aumento de los jubilados dijeran, mira, y vamos a hacer en el mismo proyecto, ¿no? Y después ustedes hagan el mismo proyecto o en el presupuesto que se va a discutir ¿Cómo ahora. se financia? A ver, régimen de Tierra del Fuego, 1.000. Jubilaciones de los jueces, tanto. Jubilaciones de que tienen regímenes especiales, tanto, etcétera, 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 y entonces podemos subir la jubilación mínima. Fantástico, pero si no, no funciona, digamos. Y de nuevo, las jubilaciones bajaron 40% con el gobierno de Alberto, ¿no? Eso es importante también. Es un poco, de nuevo, prematuro pedirle a Milei, che, pero pará, Alberto le sacó 40, vos devolveles. Es un poco raro. Es que porque, entre otras cosas, porque Alberto le sacó 40 más la inflación, más la platita, más el encolumnamiento. Por eso ganó Milei, para que busque una solución a esto. A mí me cuesta creer que solo pueda Manu Militari meterse con las jubilaciones mínimas y no haya ninguna otra posibilidad creativa de buscar ese financiamiento. Porque digo, es verdad que los diputados deberían explicar el financiamiento, pero yo quiero recordar que en nuestro sistema republicano el que gobierna es el gobierno y el que debe, con el Ejecutivo, es él el que debe poner la iniciativa. Sí, digamos, estoy de acuerdo, pero no es que se metió con las jubilaciones. Como te digo, si uno agarra los componentes del gasto, los que menos bajaron son, porcentualmente, son jubilaciones, universidades, y en realidad el que menos bajó y de hecho subió son la ayuda social, o sea, la UH y la tarjeta alimentar. La UH más tarjeta alimentar está en récord absoluto. Cuando uno mira la pobreza en Argentina, en jubilados es 10%, en niños es 50%, o 60% creo. Sí, sí, hoy. Sí, más de 5. Sí. La frazada es corta, ¿en qué la gasto? Todo es horrible. El nivel de salarios reales en Argentina es bajo, formal, el nivel de salarios reales informales todavía mucho más bajo. Entonces, el problema acá, si nos vamos a quedar discutiendo cómo el pedacito chiquito de torta lo repartimos, estamos en la lona. Lo que tenemos que ver es cómo se agranda esta torta. Ahí sí creo que hay más cosas para decirle al gobierno. Es decir, bueno, ¿cuándo empieza a agrandarse la torta para que suba la recaudación y por lo tanto se puede, además, bajar impuestos? Argentina es el país del mundo con tasas impositivas más altas. Esto a veces se mide mal porque se mide, no, la recaudación la comparo con la de Suecia respecto al PBI y es más baja. Es más baja porque hay mucha evasión. Pero para el que cumple, para vos que pagás todos tus impuestos, si vos sumás el IVA, los ingresos brutos, etcétera, 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 es la más alta del mundo. Entonces, es difícil. Sí, con una vuelta del servicio del Estado de Además, las peores del mundo. O sea, las tasas más altas con servicios de los peores, ¿no? Entonces, la manera de empezar de este gobierno es, lamentablemente, lo primero es bajar el gasto público y llegar al equilibrio. De esa manera, bajar el impuesto más dañino de todos, que se llama inflación. Entonces, bajamos el impuesto, que es el que más le pega a los pobres, etc. De paso, la fórmula jubilatoria, una cosa que está buena, no por el gobierno, sino en general que se aceptó, es que ahora depende de la inflación más reciente, del mes, de la última publicada, básicamente. Claro. Y eso le da como más estabilidad, ¿entendés? Porque... Sí, del 4,2 que conocimos ayer. Claro, eso va a ocurrir, ese es el ajuste que va a ser ponerle en octubre, porque estamos en septiembre. Claro, exacto. Entonces, fíjate que mientras baje la inflación, un poquito va a ir ganando. O sea, si la inflación en un momento bajara al 1 y te ajustaron con el 4, un poquito vas a recuperar. Entonces, todos los cañones hay que ponerlos en bajar la inflación. Está claro. Y en que la torta esa que es la economía se amplíe. Eso es donde yo enfocaría la discusión. Y si querés, en este gobierno que dice combate los privilegios, bueno, a ver, che, ¿dónde es Tierra del Fuego? ¿Qué pasa? Que tenemos 2 o 3 empresarios ahí privilegiados que nos cuestan
1.000 millones de dólares anuales. Claro. Me queda clarísimo el concepto motosierra. ¿Sentís que hay ejemplaridad de toda la dirigencia? Porque digo, no suma, está muy bueno que vos me lo recalques. Che, son 5.000 millones, no es un jubilado con 14.000. O sea, son 5.000, 1.000 Tierra del Fuego. Tampoco mueve el amperímetro 72 senadores que se elevan en a 9 millones de pesos la dieta. Pero en el tren de la confianza, este intangible que ustedes manejan los economistas, ¿cuánto impacta ese tipo de cuestiones? O ver a un senador que tiene, que llega por la Libertad Avanza, 30 tipos que laburan en su provincia. No, todo escandaloso. O sea, hay un nivel de dispendio en el sector público que yo he trabajado ahí y te das cuenta que básicamente hay mucha más gente de la que se necesita, y la prueba de esto es cuánto aumentó el empleo público nacional. Claro. Yo trabajé en el Banco Central. En el 2005 era 1/3 de lo que era en 2015, la cantidad de gente. Y no es que el Banco Central tenía que hacer muchas más cosas que antes. Entonces, pero llegás ahí, ¿qué haces? Digo, chau, estos 1.000 de más, en nuestro caso, en aquel momento, se congelaron los ingresos, entonces de poco iba bajando con los que iban saliendo. Lo que digo es, cada cosita de asesores puede ser chiquita, pero en la suma no es poco. En la suma de muchos gastos que hay en el Estado es grande. Y ahí hay un tema adicional que me parece importante, que tomo algo que anunció recientemente el gobierno, que lo conecto con el gasto de la nación y las provincias. Esto que viste que Luis Caputo tuiteó de ahora en las boletas no poder impuestos municipales. Es una instancia de algo mayor, que es la siguiente. Los gobiernos municipales y provinciales encontraron un montón de maneras de cobrar. Por ejemplo, por ahí no sabes, pero hay algo que se llama CIRCREV, que es... Decís ingresos brutos, soy autónomo y me da escalofrío decir. Y aparte vos sentís como esa injusticia, te entró plata al banco y ¿por qué me desaparece una parte? Digo, si yo tengo que pagar impuestos, bueno, hago mi declaración, ¿por qué me la sacás de antemano? Entonces, hubo muchas facilitaciones a lo largo del tiempo para que la nación, pero sobre todo en provincias y municipios, se cuelguen de cosas para cobrar impuestos. Lo cual al final no es que sirvió para que sea mejor el superávit, sino para gastar y gastar más. Entonces creo que ahí nos debemos una discusión. Fíjate, una cosa que sí hizo el gobierno en la ley base es menor, ¿no? Pero me parece que culturalmente importante. Vos cuando vendías por una aplicación, o sea, Mercado Pago, por una tarjeta de crédito, por lo que sea, te entraba la guita y, de nuevo, track, había una parte que era retenciones de IVA. O sea, que le sacaban al comerciante directo, ni le entraba la guita, que se la sacaba a la nación. Eso se eliminó. Entonces, son maneras de empezar a tratar de ser más conscientes de que todas esas pequeñas mordidas, al final lo que hacen es aumentar el gasto público. Claramente. No es que mejoran en la situación fiscal, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay una parte importante que es tener una, a veces se llama cultura tributaria más transparente. Otra cosa que hace la ley bases, perdón si me estoy extendiendo, pero es interesante. Por favor. El ticket. Viste que te dice por ahí IVA, pero en lo que vos pagás hay un montón de impuestos metidos. Entonces, la ley bases que se votó, la ley compañera, que se llama ley fiscal, no me acuerdo exactamente el nombre, tiene que estar discriminado los impuestos que están metidos en las cosas que vos comprás. Porque ahí está el IVA, están los ingresos brutos de las provincias. En realidad la ley dice que solo sea lo nacional. Para mí tendría que ir por todo. Entonces, ¿cuántos cobran los municipios? La seguridad e higiene. Ahora hay municipios que han puesto 7% seguridad e higiene, pero que es un impuesto a la facturación. Entonces vos tenés un supermercado ahí en Lanús que te va a decir, che, y este 7% te subo de precios. Pensá que son 2 meses de inflación por ese impuesto. Entonces, creo que conectar, y voy a la respuesta a tu pregunta, todo eso que se gasta con también esas mordidas que nos hace el Estado es bastante importante, y transparentarlo es muy importante para que haya una demanda de la sociedad de decir, che, muchachos, paren un poco, ¿no? ¿Qué viste políticamente hablando de los radicales que votaron con el gobierno para que no se pudiera rechazar el veto? Digamos, Milei fue un meteorito en la política argentina. Un muchacho en la televisión con 2 escarbadientes que 2 años después es presidente de la nación. No sé si existe a nivel mundial, ¿no? Reagan, sí, era actor, después fue gobernador de California. Pero fue con un partido, claro. Y con un partido. Bolsonaro, pero tiene un apoyo de los militares. Digo, Milei es un chico.
yo en este estudio y en 2 años soy presidente hablando, sin nada. Y con una visión ideológica muy marcada y muy no sé, libertaria, liberal, conservadora, en muchas, pero como quieras llamarlo, extrema en muchas dimensiones, ¿no? Y eso creo que le está pegando a todos los partidos, a lo que era Juntos por el Cambio, estamos con este o no, incluso a los radicales, que es, che, ayudamos a este por algunas cosas o no, un dilema muy difícil porque en el o no es me junto con los kirchneristas para votar. Lo cual, para el votante radical, que creo que hay una fantasía de que el votante radical es como un socialdemócrata. El votante radical es gorila, es antiperonista, en su gran mayoría. Entonces, ¿cómo me paro? ¿Voy contra Milei con los kirchneristas o voy a favor de Milei? Es un dilema. Entonces, todo Juntos por el Cambio tiene ese dilema. Y en el peronismo creo que el meteorito pegó de otra manera, digamos. Por supuesto hubo una implosión previa, que fue el gobierno de Alberto y su final, pero además el meteorito ahí pegó mucho socialmente. O sea, Milei es el primer candidato no peronista desde 1928 que le compite al peronismo en la franja social más baja, por llamarlo así. Eso para el peronismo es desconcertante. Entonces, sobre todo el quilombo que tienen adentro entre, digamos, peronismo de malos modales, que sea el kirchnerismo, y peronismo más, si querés, de centro, que al final nunca aparece, nunca termina de... Tienen este problema también, que si esta criatura, que es Milei, bueno, les empieza a robar votos ahí, cambia mucho el mapa político, ¿no? Me quedo pensando en la segunda pata, inflación, que vos dijiste inercial, lo entendí perfecto. Ahora, ¿es inercia o se estacionó? No hay ninguna otra forma que salga del 4% porque es el tercer mes que vamos al cuarto. No, a ver, mi intuición sería, esto es muy difícil, ¿no? Pero que si el dólar está yendo al 2, eso un poquito te tira ciertos bienes. Es como que algunos bienes de la economía van a la velocidad del dólar, si querés del dólar oficial, más o menos, y otros van más con esta inercia. Los salarios, los servicios privados, si vas al restaurante, viste, bueno, sube y decís, qué sé yo, subió. Bueno, los precios regulados también tienen como, che, si hubo inflación los tengo que ajustar para que no se atrasen. Entonces, esta devaluación del 2% del dólar oficial hace que tiendas de a poquito a acercarte ahí, me parece. Pero el tema es la velocidad. Vas a llegar, está como la intención del gobierno, que la inflación llegue a parecerse a esa tasa de devaluación del 2%. ¿Por qué es importante eso? Porque si eso no pasa, si la inflación es más alto que el dólar, Argentina en dólares se vuelve cada vez más caro y al final... Entonces, esa es como la discusión que hay hoy. Desde mi punto de vista hay una salida general que yo creo que el gobierno la tiene en la cabeza, que es salir del cepo, porque ahí sí cambiás de sistema, ¿no? Es como salir del laberinto por arriba y está esta discusión de timing de cuándo hacerlo. Juan, te llama ahora Milei, ¿te dice, ¿salgo ahora? Es que mi opinión no tiene mucho sentido porque yo siempre estoy en contra del cepo. Entonces, si me llamaba en diciembre decía lo mismo. Hay otros que dicen, no, yo en marzo no habría salido y ahora sí. Yo hoy contestaría que sí, pero en diciembre contestaría que sí. ¿Qué es el cepo para mí? Es posponer inflación. Toma el caso Massa. Fines de Massa. Recuerdo, dólar oficial a 3.50, dólar libre a 1.000. Ese 1.000 que está ahí, que todavía no impactó en los precios que se importan, porque todavía se importan a 350, pero te está diciendo, mira, en un momento el dólar se va a ir ahí. Entonces vos podés demorarlo, pero se va a ir ahí. Entonces llega Milei y dice, che, que se vaya ahí. Y ahí tuvimos la inflación de 20 y 25%. ¿De quién es culpa la inflación de diciembre y enero? De Massa. No, para mí no hay duda. Bueno, está bien. Porque pospuso inflación con el cepo y esa brecha. Y eso se aplica en general al cepo. Entonces ahora debemos un poquito de inflación. O sea que si saliera... Nada, estas son hipótesis de laboratorio de los periodistas que no saben de economía. No, pero es tal cual como lo estás pensando. Pero digo, si hoy salgo hoy... Y para mí, un poco más de inflación tenés 2 meses. Sí. Por otro lado, creo que tendrías una cosa muy favorable de este tipo está cambiando la Argentina y lo famoso que se dice de las inversiones, etcétera. Vos fíjate el RIGI, este régimen para inversiones, una cosa que dices, estas inversiones no tienen cepo, pero todo el resto de la economía tiene cepo. Entonces vos estás diciendo, ahora nadie tiene cepo.
O sea, es que vos exportás lo que sea, si querés lo traes, si querés no. Yo realmente creo que, si querés, para ponerte la discusión, no mi opinión de los economistas, digamos, algunos piensan, sin cepo el dólar único se iría a 1800. O sea, ¿entendés? no me da que converja el dólar único 8, no sé, No. 900, ¿cuánto está hoy? Eso no lo dice nadie. O sea, a Hoy. 900 no va nada. Hoy, si vos salís del cepo, no se va a 900. Se No. va a 1200. A 1250, ponele. Algunos te dicen, no, es peor. Yo creo que no. Y también soy optimista sobre una salida del cepo, ¿por qué? Porque la motosierra importa. ¿Qué quiero decir? Vos lo que estás diciendo es, este Estado argentino no va a estar gastando todo el tiempo más, entonces no va a emitir ni pesos ni deuda en pesos, salvo para refinanciar la que tiene. Y eso fortalece el valor de tu moneda, obviamente. Entonces, yo soy muy optimista que una salida del cepo tendría, sí, un par de meses de inflación un poco más alta, que eso tiene un costo político, pero por otro lado, si lo hicieras hoy, tiene el tiempo hasta la elección para ver los frutos. Sí, yo te escuchaba y decía, más cerca de la elección la hagas es peor, porque el efecto político es, che, ¿no ibas a bajar la inflación? Absolutamente. Pero por más que lo explique, yo asumo, no sé, por esto estoy hiper equivocado, que por más que yo explique, mira, yo voy a soltar, va a haber más inflación, después cuando viene el número... Duele, siempre duele. Entonces, me decís, más tarde o más temprano, metiendo ahora en la ecuación lo político, yo te diría más temprano. Ahora tú decís, no voy a salir, o esta otra visión optimista que es, no, esto solo va a converger y el dólar va a bajar y se va a unir con el oficial de acá 3 meses a valor hoy 1000, que por ahí en 3 meses es un poco más, pero digo, es una apuesta en la que los mercados hoy no creen del todo, digamos, pero bueno, es una apuesta posible, que también es válida. Por eso digo, yo le doy la derecha a este gobierno del timing de esa salida del cepo, ¿entendés? Apostar a salir con el menor dolor posible, bueno, es válido también. Sí, claro. ¿El riesgo cuál es? Es que no puedas y lo tengas que hacer con dolor en mayo del año que viene, cuando estás con la inflación pospuesta. Para decirlo en términos, así no opinas vos, no quiero que opines personalmente de ellos, pero en términos de tus colegas. Cavallo dijo devaluemos, Arriazu dijo devaluamos y se termina el plan Milei. No, sí, yo coincido más con Cavallo. Cavallo además dice otra cosa, dice varias cosas son interesantes. Una, él proponía esto que se llama desdoblamiento, que es por lo menos que sea libre ese dólar que viste el contado con liquidación, que me tengo que comprar un bono, venderte una cosa rarísima, digo, hace algo libre y el otro, que es el oficial, si querés, vas viendo. Eso me parece interesante como una transición a la salida del cepo. Curiosidad, ¿por qué hay tanto reticencia a desdoblar el mercado cambiario? Te lo pregunto desde la absoluta ignorancia. Pero yo digo, es ridículo que si yo me voy de viaje, el dólar no sea el que tenga que pagar, el que diga el mercado. Ahora, si estoy hablando de un insumo, esté controlado. La verdad que no la entiendo. Bueno, me quedo más tranquilo. Si vos no lo entendés, imagínate yo. Yo creo que los países son muy... adoptan una costumbre y por ahí la siguen. Los países, las personas, todos, ¿no? Entonces, el primer cepo fue así. Y cada vez que ponemos cepo es así. Hay un oficial y otro es con un lío con unos bonos. Vos bien podés decir, ¿por qué no hay un mercado libre de dólares que lo cambiás por pesos? Y está bien, si querés que haya otro más bajo para los insumos. Ponele. Sería algo mucho más razonable. No te puedo responder. Bien. Coincido 100% con vos. Y Cavallo, otra cosa para cerrar, me parece muy interesante que dice es cómo se maneja. Él habla de una cosa que se llama la convertibilidad flotante. Por ahí es un poco técnico, pero te lo digo muy en resumen. Lo que dice es, cuando salgas del cepo, anda un esquema donde vos solo emitís dinero si el Banco Central alguien le está vendiendo dólares. No emitís ni para darle guita al tesoro, que es la famosa maquinita, ni para darle guita a los bancos. No, si alguien viene con dólares, yo le doy pesos. Respaldo, claro. Entonces es como un respaldo, pero él lo llama flotante. Le pone ese nombre como para vincularlo a su criatura, que fue la convertibilidad. Pero me parece que como régimen de transición para Argentina, post-cepo es interesante. Y muy en la lógica de Milei, que es, por ahí la economía, si crece, necesita más pesos, ¿viste? Para funcionar. Claro. Bueno, si al Banco Central le está dando los dólares, le doy esos pesos. Me parece como para considerar post salida del cepo, que no sabemos cuándo ocurrirá. Y Arriazu me parece que, yo no estoy de acuerdo con si salís se va todo al diablo. Para nada. Creo que si salís sería muy favorable. Dos cosas de eso. Una,
¿Cuándo arranca la economía? Porque digo, está clarísimo que estamos en recesión, creo que en esta no discutimos. No discutimos, digo ustedes, no discutan. Hay recesión. ¿Cuándo arranca? Bueno, si vos ves la intermensual, que es tipo cómo va contra el mes anterior, ya julio mejoró un poquito, hay que ver agosto, pero es algo lento. De nuevo, mi impresión, y por ahí voy a sonar medio crítico del gobierno, es el tema cepo es importante también. O sea, para vos tomar una decisión, no te digo la gran inversión de vaca muerta, que es otra cosa, el RIGI. Para sentir que hay una nueva Argentina, sacame el cepo, entonces la gente va a empezar a usar su dinero con más confianza. ¿Qué quiere decir usar su dinero? Tengo dólares, los cambio por pesos, sé que después me puedo comprar dólares de nuevo. Entonces ayudaría bastante. Y además, ¿sabes qué? Sacaría una incertidumbre. O sea, vos hoy tenés toda esta situación de la que hablamos, que es, che, ¿cuándo va a pasar tal cosa? Típico de Argentina. ¿Cuándo salen del cepo? ¿Cuándo? Pasá esa cortina, como esa cortina que está ahí. Listo, abrila y pasá. Y creo que eso detiene un poco lo que Keynes llamaba, perdón, Milei, se terminó, si estaba viendo, se terminó. Lo que él llamaba los animal spirits, los espíritus animales. ¿Qué quiere decir? Keynes decía, los empresarios tienen como muy instintos en sus decisiones de gasto, ¿no? De poner inversores puede querer decir alguien que abre un bar, ¿no? Che, la cosa está para adelante, voy a poner un bar. Creo que esos animal spirits, esos instintos de los empresarios para invertir, tienen que ver con pasemos a otra Argentina que ya no tiene cepo, ¿no? Entonces ayudaría a la reactivación. Y la otra es más política, ¿no? Pero me parece que impacta en lo económico. ¿No debería haber un incentivo? El cepo sería para los que invierten, aunque también es para cualquiera de nosotros. Pero un incentivo, decir, che, ¿vale la pena este sacrificio? O sea, un ahora que compense estos meses de sacrificio. Sí, bueno, el ahora principal, a ver, si vos ves cuánto va el salario y la inflación, en el acumulado todavía está bajo. Hubo una gran caída del salario real al principio y después, si vos ves los últimos meses, suben 6 los salarios, 4 la inflación. 6 los salarios, 4 la inflación. Entonces, de a poco como hay una cierta recuperación modesta y la gente valora la baja de la inflación, ¿no? Entonces, te diría, la principal caramelo es la inflación. Es la inflación y fíjate que tiene un resultado político. O sea, por algo Milei tiene, no sé si 50%, ponele, supongamos. Viste que va de 45 a 55, no importa. Supongamos 50. En un gobierno que hizo un ajuste, cualquiera hubiera pensado, che, no tendría 50 ahora. Tiene 50 por la inflación. Lo cual nos vuelve a por qué es difícil salir del cepo. Porque, entonces, creo que eso es uno. Me parece que también en toda esta política de reformas que decimos, ahí hay, en broma dije caramelos, porque parece como un niño, ¿no? Pero quiero decir, ver frutos más rápidos de lo que está cambiando en Argentina. Todo lo que tiene que ver con la reforma comercial, o sea, de las importaciones, sería muy importante. O sea, seguimos con la pavada de ir a Chile a comprar electrodomésticos. ¿Por qué? Porque tenemos un grupito de protegidos acá que entonces tienen que tener un arancel y no sé qué y un precio más alto. Digo, ¿cómo pegaría popularmente que Argentina tuviera precios de la ropa, de los electrodomésticos, de los celulares, de las zapatillas? Fíjate, te nombro todos consumos aspiracionales de la clase media, media-baja, de una zapatilla, una pilcha, un celular, una computadora, una moto. Todo es más caro en Argentina. Entonces, creo que eso sería una manera también de decir, miren muchachos, algo está cambiando y mira, ahora te puedes comprar esto, ¿no? Te interrumpí en las dos cosas. No. Es dispar lo que está pasando en la reactivación, lo que arranque. ¿Cuándo podría verse más sostenido y más masivo? Es una buena pregunta. Creo que es una recuperación lenta, digamos. No veo que va a haber un boom y que la economía va a crecer. De nuevo, perdón que vuelva, pero con cepo es una cosa y sin cepo es otra. Y cuando vos decís lenta es en términos de años, meses. No, lenta es, o sea, el nivel de actividad, por ejemplo, la producción industrial del último mes publicado es igual a la producción industrial de noviembre. Hizo así. Y volvimos a noviembre. La producción industrial. Entonces, hay una recuperación. Argentina, lo que pasa es Argentina tiene 15 años
¿Te acordás que se hablaba de la década perdida en los 80? Sí. Bueno, ya van 14 de esta década perdida. O sea, si uno agarra 2011 hasta ahora, bueno, son 13 años, pero si uno agarra de 2008 también, que el PBI total, lo que produce Argentina ha bajado un poco y lo que produce per cápita, o sea, producto per cápita, que es lo mismo que ingreso por persona, cayó 20% en 15 años. En ningún país del mundo pasa eso. Entonces, Argentina necesita mucho más que una reactivación de tener un anito bueno. Necesita crecer al 4%, 10 años, y se puede. Y creo que la dirección de Milei va para ahí cuando resuelve este tema. Apelo al historiador de la economía. Viste como dice Vargas Llosa. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Es tipo la pregunta de la historiografía económica argentina. Cada uno tiene su fecha. Te diría, hay una pregunta que ya a esta altura nos podemos hacer, que es el boom argentino, llamémoslo 1880, 1930. Digo, por decir, ¿no? Son 50 años realmente que crecen las exportaciones, la inmigración. Los salarios son bastante altos internacionalmente, por eso venía gente, la producción agrícola. ¿Eso fue la normalidad argentina o eso fue una anomalía? ¿Entendés? Más pasan los años en que no tenemos una Argentina próspera y decimos, che, capaz aquello era medio engañoso. Capaz fuimos un Qatar, ¿entendés? Claro. Que tuvo Ese rato. un recurso natural espectacular que fue la pampa húmeda, con mercados mundiales a favor, etcétera, y en un momento se cortó. ¿Por qué se cortó? Por la crisis del 30. Entonces, una fecha es crisis del 30 a tu respuesta. Es Bien. los mercados del mundo ya se volvieron más proteccionistas, etcétera. Entonces, esa Argentina que exportaba, fuera. Otra visión, si querés, más fiscal, te voy a dar tres, en resumen. Esta es una, otra es, Argentina se jodió cuando empezó a gastar mucho el Estado. Que algunos te pueden decir en Perón. Milei se anima a decir hace 100 años, o sea, tipo los radicales los deja, ¿viste? Entre Irigoyen, entraron en la Irigoyen, volada. Marcelo Tealvear, Entraron en la claro. volada como que un Estado sistemáticamente gasta por encima y entonces eso genera inflación y en esa inflación Argentina no pudo crecer. Ah, claro, yo soy más de la primera, ¿no? Te digo. El 30. El 30 y si querés que después no encontraste el camino alternativo también, ¿no? Digamos, cerraste mucho la economía. Digo, sería largo, ¿no? Pero no es que te tocó y nada más. Te tocó y después no trataste de acomodarte a las nuevas circunstancias. Entonces, tesis 2, llamémosla Milei, fiscalismo. El socialismo. Sí, fatal. El Estado que te arruina. Y después, si querés, la tesis más, que por ahí te diría el kirchnerismo, es la dictadura. 76. Sí, que igual es muy raro decir 76 porque el 75 fue un desastre, que fue el Rodrigazo. Es decir, pero hay como una nostalgia de, si querés, los años de Perón hasta los 60, de la Argentina inclusiva y que las clases populares, es verdad que los salarios subieron en general y que eso se rompe cuando Argentina decide como volver al mundo con idas y vueltas, Menem, Martínez de Oz, ¿viste? Pero que nunca... entonces, para ir a como las lecciones de esto, yo creo que es muy importante la pregunta, justo ahí en un almuerzo me decían la pregunta japonesa, por un japonés que vino a Argentina, no me acuerdo el nombre, que dijo, che, ¿y ustedes de qué viven? Argentina. Entonces, ¿qué es Argentina como país para el mundo? ¿Qué quiere ofrecerle al mundo? Contestarnos bien esa pregunta y ahí... Y laburar en eso. en eso. Que yo, como soy bastante liberal, para mí es, digo, creo que Argentina, en una economía normalizada y sin muchas trabas al comercio, sería un país que exportaría, por supuesto, recursos naturales, que ahora encima tenés la energía y la minería, además del agro, pero también tenés toda unos saberes acumulados en muchas ramas de la industria. O sea, Argentina exporta palanca de cambios, ¿viste? Y lo hace. Nichos, no querer todo. Tener ventiladores argentinos porque los chinos lo van a hacer mejor. Y después toda la economía nueva. Y la invisible, la de los servicios, la de los galperines de este mundo y los, ¿viste? Tantas empresas y unicornios, donde Argentina tiene un diferencial también. Ahora, yo creo que eso un poco surge solo, pero igual que en aquella época, que en la generación del 80 es, ¿y qué? ¿Vivimos de eso y listo? No, vivimos de eso y esa prosperidad dedicarla a la inversión masiva en educación. Esa es la fórmula para mí. ¿Sos radical? Digamos, no soy afiliado, pero fui candidato del radicalismo y es el partido con el que más me siento identificado, aunque por momentos no mucho. Y ahora te pregunto, ¿de qué sector del partido? Porque tenés el presidente Lustó, que dice blanco,
el presidente del bloque radical de Loredo que dice negro, O- los que se fueron Gris, gris. negro, sí. ¿Y a dónde? No, yo creo que, a ver, yo soy liberal en todo, ¿no? En todo, quiere decir, en la economía, en una política pluralista y hacer lo que quieras en tu cama y estoy a favor del aborto. Bueno, pero Digo- qué fenomenal. Me alegro encontrar un liberal en serio. Por eso, Porque, digo- digamos, son liberales más o menos en lo económico y conservadores el resto. No, viste, te empiezan con, no, pero el niño por... No, o sea, liberalismo es liberalismo, cada uno es dueño de lo suyo y un liberalismo que también cree, el mío digo, en tratar de igualar el punto de partida, que eso si querés puede parecer más de izquierda, pero es el liberalismo de... Hasta Locke, que era el gran liberal, una cosa que se llama la condición de Locke, que es, bueno, todo libre, sos bueno, pero que todos tengan su pedacito de tierra. Pero digo, Alberdi. O sea, citan Alberdi, a Alberdi. por eso. Lean en serio Por eso, Alberdi. Alberdi, la educación, la instrucción, entonces... El equiparar lugar de inicio. Después, obvio, Por eso. mérito y demás. La equiparación total obviamente es difícil, pero sí creo que hay que enfocar el Estado, y en particular el Estado nacional, en eso, ¿entendés? En la UH que por lo menos te da un mínimo de nutrición. Milei reforzó mucho de los 1000 días, que me parece muy importante, los bebés. Bueno, y la alfabetización. Ojo que, viste, Milei Claro. no es solo la economía, ¿eh? El ministro es secretario de Educación en realidad, de este Plan Nacional de Alfabetización. Esa es su idea. Tipo, que los chicos puedan leer. Entonces, pero vuelvo. Yo soy un liberal en esas dimensiones que te dije. Vos decís, el pro, bueno, en algunas cosas hay muchos... Hay liberales, también hay conservadores, y los veo muy también, a veces, amigos de los negocios, de los empresarios. Yo soy amigo del mercado, no de los empresarios. Y en Argentina muchas veces los empresarios no son tan amigos del mercado. Digo, todos estos empresarios protegidos. Claro. Entonces me decís, ¿de quién te sentís cerca? Bueno, algunos muchachos de la coalición cívica también, y de un radicalismo, si querés, más alvearista o más de Alem, que era un radicalismo liberal, digamos. Claro. Eso es lo que me siento. Digamos, como liberal, ¿cómo ves esto que yo digo que es un conservadurismo? Discusión, ya no de ley de género, matrimonio igualitario, hasta algunos van hasta el divorcio. ¿Qué ves ahí? Bueno, a ver, viste, en este cosa de redes, uno no se tiene que agarrar con el muchachito que es libertario y dijo no sé qué. Digo, Milei nunca lo escuché decir nada contra el divorcio, ni a Santiago Caputo, ni a Karina Milei, ni a la gente importante, ¿entendés? Sí, es verdad, estuvo este muchacho, el de culto, que Ese que- se fue, ¿no? Gracias a Dios. Por eso. Son disparates que no hay que darles bola, pero es cierto que dentro del movimiento Milei, no él me parece, ¿eh? Él sí tiene lo del aborto, pero dentro del movimiento Milei hay gente conservadora y nacionalista. Yo como soy liberal, por ahí suena mal esto, pero soy un internacionalista, creo, digo que en la migración, por ejemplo. La digamos, patria es tu mundo. El mundo es tu patria, quiero sí, decir. o las dos cosas, digamos, ¿no? Hay elementos de derecha tradicional. Creo que Milei un poco los adopta, por ahí estoy siendo muy concesivo, pero es lo que creo realmente, porque sus amiguitos del mundo son un poco así. Los chicos que le dieron bola, ¿quiénes son? Bolsonaro, Trump, Meloni, no sé, Orbán, ponele. Entonces dice, bueno, soy de esa tribu. Creo que él, y también por quién es él y su persona, digamos, ¿no? ¿Quién es él? Es difícil creer que es tradición, familia y propiedad él. Ni tradición, ni familia en el sentido tradicional, ¿no? ¿Quién es no. Milei? Mira, yo Milei he interactuado un poco, alguna vez lo invité a dar una clase, en esta época de él en el gobierno, algo he interactuado. Es un tipo que en la personal, y vos, bueno, vos lo has tratado, ¿no? Pero es un tipo bastante cariñoso y como muy humano, me parece. En mi percepción, ¿eh? Por ahí te digo totalmente franco. Y que en su... Yo he tratado con otras personas con poder que por ahí como que te la hacen sentir, ¿viste? Como que te tenés que sentar de una cierta manera o hablarles de una cierta manera. Para nada. Tipo, por ahí te escribe un mensaje y dice, che, Lucas, creo que esto te va a encantar. Me escribe a mí, el presidente, ¿viste? Como una cierta modestia. Ahora me decís, pero eso no es lo que vemos. Vemos un loco gritando. Primero, el loco gritando fue un poco del principio y le funcionó. Y segundo, creo que hay un componente estratégico importante, que no lo sé, pero intuyo viene mucho de Santiago Caputo, que es el judo, o sea, tu poder va a ser que Massa te bardee en el debate y
que vos estés que estás solo contra los otros. Digo, vos no te acordás, pero quizás no te acordás, pero en 2020, 2021 se hablaba, bueno, che, si Milei habría que incorporarlo Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Yo estaba totalmente a favor. Pero estoy seguro que Santiago Caputo no, me suena, quizás lo estoy imaginando, o quizás fue él, que su negocio político es verse como el que defiende a la gente frente a esta casta, o sea, este discurso de la casta y de los políticos. Total. Entonces, estar solo y gritarles es la esencia de lo que él está construyendo como político. Pero fíjate algo. ¿Por qué te digo que es estratégico? Porque también hubo 2 fotos esta semana con unos, creo que senadores y unos Con diputados. senadores y con radicales. Y con diputados, perdón. Perdón la palabra, ningún boludo. Quiero decir, también está esa cosa de negociar, ¿no? Y la ley bases, uno decía, no sé si te acuerdas, pero en enero, en un momento, el gobierno retira la ley bases. Y era, la gente en los mercados me decía, che, Lucas, pero estos están locos, ¿qué están haciendo? No, y fue una estrategia, la sacamos, ahora no van a tener la guita del impuesto a las ganancias, van a venir después a pedirla. Digo, no sé si fue una buena o una mala estrategia, lo que quiero decir es una estrategia. Es una estrategia. Y Lucas, ¿quién sos vos? Yo, sobre todo, bueno, varias cosas, pero claramente me apasiona el tema políticas públicas, un poco lo mamé de mi viejo, ¿no? Yo soy economista, después estudié, mi doctorado lo hice en historia en Estados Unidos, pero lo que más me apasiona mucho es la Argentina. Es casi triste, ¿no? Porque tu objeto de estudio y de amor no le va muy bien, digamos. Y soy una persona que cree que estamos muy mal organizados. O sea, esa es como una de mis grandes... Nuestro país está mal organizado, muchas cosas de nuestra cultura están mal organizadas, nuestra alimentación, digo, he escrito libros de otros temas. ¿Seguís siendo paleo? Sigo siendo paleo, pero me duele mucho, digamos, que un país como la Argentina esté como está, y me desespera realmente cuando uno ve tanta gente sufriendo, ¿no? Decir, ¿por qué cometemos estos errores, estas a veces demagogias? Digo, la democracia es complicada, ¿no? Y a veces se logra vender productos que en el fondo sabemos que van a fallar en el futuro. Digo, lo escuchamos a Guzmán el otro día diciendo, los encerramos y había como una lógica política detrás de eso. Decís, por ahí es muy naif lo mío, ¿no? De pensar que hay otro tipo de... digamos, De modo. De modo, de dirigencia posible, pero sí, eso es lo que más me apasiona, el tema de las políticas públicas. Me da curiosidad, ¿qué come un paleo? No, paleo es esta idea de que, digamos, el ser humano cambió mucho su dieta, sobre todo en la revolución agrícola, que fue hace más o menos 10.000 años. Pasamos de caza y recolección a cereales, harinas, azúcar, etc. Entonces, lo que comes básicamente es carnes, pescados y frutas y verduras. Al final, lo que te recomiendan los nutricionistas, pero tiene como una especie de justificación que es nuestro cuerpo está preparado para eso. ¿Nunca una pasta? No, sí, no soy, digamos, dogmático. Sí. Me invitan a comer a un lugar y hay pasta y lo como, ¿entendés? Porque si no, sos un tarado, básicamente. Pero cuando elijo qué comer, tiendo a comer eso. Y tiene la ventaja que comes ilimitadamente, no te da mucha hambre y más o menos mantenés el peso. ¿Y seguís corriendo en patas y eso? Forma parte de todo el mismo combo. Escribí un libro, lástima, me olvidé de traerte lo que se llama Homo Sapiens, que es como de todos estos temas. Básicamente es el choque entre nuestro cuerpo y nuestros instintos, por un lado, que surgen de la evolución, que es nuestro animal, básicamente, y la vida que llevamos. Entonces hay como... A los animales nosotros le aplicamos la lógica que es, che, un pececito, ponerle el agua, ponerle más o menos como está adaptado para vivir, mientras que a nosotros mismos nos hacemos un montón de cosas, vivir en climas fríos, ¿viste? Bueno, lo de correr en patas es una cosa más específica, pero tiene que ver con esta idea de que el ser humano evolucionó para correr animales, y es como un animal, el ser humano, malo para la velocidad, pero bueno para la larga distancia, y que el pie está totalmente diseñado para correr, y que si usás zapatillas con taco, tendés a hacer un golpe en el suelo que tiende a lastimarte la rodilla al final. Entonces hace 10 años que corro en patas, o con unas zapatillas con una mini suela. Porque en un momento leí la noticia, me enojé, después me interioricé más y llamé, ¿no? Cuando que corrías animales hasta agotarlos y qué sé yo. Sí, eso, bueno, justamente era parte de esto. Hay tú una visión, sería largo, pero en resumen, que sí, que vos ves el cuerpo humano y decís, a ver, no corre rápido. O sea, contra un león perdés la carrera. Contra una gacela perdés la carrera. Entonces, tipo, este cuerpo que tenemos, ¿por qué tiene esta forma? Primero erguida, ¿viste? Después estos glúteos grandes.
Y la respuesta que dieron algunos, digamos, antropólogos, si querés, es un cuerpo muy preparado para el calor y para aguantar distancias. Y que entonces la primera manera, en un momento importante de la evolución de nuestra especie, no el Homo sapiens, sino anteriores, nuestros antecesores, cuando pasaron de comer carroña, que era carne que estaba ahí de animales muertos, a cazar, imagínate el invento ese, Claro. empezás a conseguir tu comida propia, fue justamente corriendo animales por mucho tiempo, pero por horas, hasta que los cansás, ¿no? Entonces el animal en un momento se cae y ahí sí ya lo podés matar más fácil. Porque no es nada fácil. Tipo, decían, andá a matar un guanaco a piedrazos. No lo alcanzás. El guanaco te ve a 300 metros y sale corriendo, ¿entendés? Entonces yo una vez fui a Patagonia a ver si era verdad que uno podía cansar un animal corriéndolo. Y ahí apareció esa noticia. Claro, pero no andás corriendo animales y para era tipo, cansarlos, este ¿no? tipo quiere asesinar animales. Sí, me re enojé. No, bueno, quería ver si, la verdad sí, quería ver si el animal se cansaba antes que yo. Si era verdad que Pero no andás corriendo animales por el mundo. No, lo hice una vez, a ver si... No, estuve 6 horas bajo el sol y no, me ganó. Te ganó. Bueno, última que es clásica de este programa. Nos morimos y ¿qué pasa? Lamentablemente, o sea, me encantaría que pasara algo, pero hay que disfrutar. Es acá. Es acá, es ahora y hay que disfrutarlo lo más posible. Me gustó la charla. Bueno, Sos muy amable. Muchas gracias, Luis. Gracias.